Muy buenos días, tengan todos, que Dios les bendiga en esta preciosa mañana en la cual Dios se acerca a cada uno de nosotros para que podamos disfrutar de su presencia, estar en Él y con Él todos los días de nuestra vida. Es nuestro gran anhelo poder compartir su palabra y que ella llegue como olor fragante a todos los rincones de la tierra, hasta lo último de todo lo que existe, está y es, hasta ver la gloria del Señor en todas las cosas. Así está nuestro corazón ardiente por su palabra. Y hoy la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la diferencia entre una persona que es espiritual o que está espiritual, una persona que está carnal, una persona que es religiosa o un fanático? Bien, la persona espiritual eh, debe manifestar rasgos o frutos de que está injertado en aquel que es el espíritu, en el olivo silvestre, en aquel que es Cristo Jesús. El olivo silvestre fue el que se rasgó en dos para nosotros que no éramos pueblo, ni fuimos llamados hijos, fuimos, pudiésemos ser injertados en ese olivo. Y se rasgó la rama, se rasgó su cuerpo, su carne, para que nosotros pudiésemos comer de ella y disfrutar de beber su sangre para ser bautizados en el sacrificio de la cruz, en el sacrificio que Él fue y dio por cada uno de nosotros. Al comer de su carne y al beber de su sangre, pues obviamente su aliento, su espíritu habita en cada uno de nosotros, al aceptarlo a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Al sentarnos a la mesa y poder revestirnos del nuevo hombre, dejando las costumbres del viejo hombre. Una persona espiritual no es una persona que ha aceptado a Cristo. Yo puedo aceptar a Cristo, es decir, hacer la oración de aceptación: Padre, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, eh, como mi Dios, para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Eh, amén. ¿Verdad? Yo te abro las puertas de mi corazón para que entres en él y seas conmigo y yo contigo. Yo puedo hacer esa oración, pero puede ser que no haya un verdadero arrepentimiento en mí, no hay un cambio. Ahora, puede ser que sí haya un verdadero arrepentimiento y yo cometa errores. Yo, por ejemplo, Pedro, cuando niega al Señor Jesucristo, o todos los apóstoles, los 11, los que quedaron, que se devolvieron a pescar, ¿verdad? Cometieron errores, negaron al Señor Jesús, negaron la fe. Eso es cometer errores. Pedro inmediatamente fue sensible a que se había equivocado y empezó a llorar después de que escuchó al gallo cantar. Estaba Pedro espiritual, carnal, simplemente el Espíritu Santo estaba en él. Pero demostró tener esa paz, ese rasgo del Espíritu Santo, al contrario de Judas, que Judas se desespera y termina acabando con su vida. Ahora, esto que estamos hablando hoy no está hecho
para que yo me ponga a juzgar quién está espiritual o quién no lo está. La Biblia está diseñada, hecha, es para que yo pueda exponer mi corazón delante de Dios y que Él sea el que me juzgue. Solo Dios puede juzgar. Nosotros no estamos en la tierra ni hemos venido para juzgar a nadie, ni siquiera nos podemos juzgar a nosotros mismos, porque no fuimos nosotros creadores de nosotros mismos. Tú no puedes llegar y maltratarte frente al espejo, diciéndote groserías, diciéndote cosas. Por ejemplo, hay gente que se acerca al espejo y se dice tonto, o se dice tonta, o se maltrata. Eso no es permitido porque nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Jesucristo es el dueño de toda carne y Él es el dueño de toda creación. Y si Él te eligió para que tú creyeras en Él, pues dar gracias, dar todos los días, dar gracias, entendiendo que Él es el que nos nutre y nos lleva a poder vivir en esa espiritualidad, en esa comunión con Él. Es así como nos acercamos al Padre y podemos entrar a ese lugar santo, a ese lugar santísimo. Entonces, estar espiritual no te hace perfecto, no te hace que no vuelvas a caer nunca más en errores. Te hace una persona que está más alerta, más despierto, y permites que Dios sea el que juzgue, ¿verdad? Constantemente estás en oración, en meditación, pensando en Él, y eso hace que constantemente tú lleves tu corazón delante de Él para que Él te evalúe. Una persona espiritual manifiesta las características del fruto de lo que es estar pegado a la vid: paz, gozo, templanza, mansedumbre, benignidad, amor, dominio propio, fe. Todas estas cosas se manifiestan cuando estamos cerca y tenemos al Espíritu Santo dentro. ¿Esto me hace una persona religiosa? No. La persona religiosa es aquella que cumple con una costumbre, una dogma. Cuando yo digo, yo religiosamente me levanto todos los días y me tomo un café a las 4 de la mañana, a las 4:30 de la mañana. Eso es ser religioso. Religioso tiene que ver con seguir una costumbre, y puede ser que yo ni sé por qué o no me he preguntado por qué lo hago, pero religiosamente yo lo hago. Esa es la parte de la religión. La religión simplemente es eso, es seguir una costumbre. El ir a la iglesia es una práctica religiosa, es una práctica religiosa, siempre y cuando puede ser que yo voy a la iglesia y no tome ninguna decisión. Entonces eso me convierte en un hombre religioso. Ahora, ir a la iglesia y tener fruto me convierte en una persona espiritual. ¿Por qué? Porque se está manifestando en mí el mensaje, me está llegando, está transformando mi vida. Una persona religiosa en la Biblia, pues los fariseos, los maestros de la ley, eran personas que se habían vuelto muy religiosas. Habitaban, vivían en el templo, oraban todos los días, seguían todas las reglas, se lavaban las manos para comer, conocían la Biblia, conocían la Torá, la leían todos los días, compartían el pan, pero eran religiosos. Le enseñaban a las personas dogmas,
costumbres, requisitos para acercarse a Dios. Eran personas que estaban cuadradas, por eso Jesucristo luchó tanto con ellos y ellos no quisieron arrepentirse, no quisieron cambiar, más bien tomaron a Jesucristo y antes de darse cuenta de que era el Hijo de Dios, como lo hizo Nicodemo. Nicodemo fue un hombre que viajó de noche para encontrarse con Jesucristo. ¿Y por qué de noche? Porque él no quería que lo vieran aceptando que Jesucristo es verdaderamente, es verdaderamente el Hijo de Dios. Ese era Nicodemo, y Nicodemo era un maestro, un exégeta de la ley. Y es así como nosotros podemos darnos cuenta de que verdaderamente el Hijo de Dios era seguido tanto por religiosos como por personas que eran espirituales. ¿Quiénes eran los espirituales? Los que se arrepentían, los que llegaban delante de Él sanados, porque primero lo reconocían y llegaban con humildad y con arrepentimiento. Aquellos que dejaban el pecado, que hacían a un lado sus lazos, sus vicios, para poder arrepentirse. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos, Jesucristo mismo, se nos ha acercado a cada uno de nosotros. Y Él ha venido en poder, en gloria, en majestad, manifestando su gran poder. La diferencia entre un religioso, un escriba, un fariseo, alguien que hace las cosas por costumbre, enseña mucha dogma, mucho requisitos para acercarse a Dios, como quien toma a Dios como algo que es suyo, exclusivo. Yo que estoy cerca de Dios, yo lo conozco, y yo te digo que para acercarte a Él necesitas hacer esto y esto y esto, y te envuelvo en una cantidad de costumbres y de dogmas y de creencias, y las personas las repiten sin antes consultar la Biblia, porque la Biblia aclara acerca de todas estas cosas. La Biblia, para esto se rasgó el velo, para que tú puedas entrar libremente a su presencia y puedas acercarte con un corazón contrito y humillado. Nótese que la Biblia no dice: yo no negaré jamás mi presencia a un hombre que va todos los días a la iglesia. Eso no lo dice, pero sí dice: yo no negaré un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, quebrantado, roto completamente hasta el punto que ya no tiene forma, para que Cristo le dé la forma de Él. Mas ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es Dios el que no me deja caer en esa tentación. Él está conmigo constantemente, porque sabe cuál es la intención de mi corazón. He ahí la diferencia entre una persona religiosa y una persona espiritual. Ahora, entre un fanático y una persona creyente o conocedora de la Escritura, ¿cuál es la diferencia entre el fanatismo? Ahora, el fanatismo es lo que le hace daño a la iglesia. Un fanático es una persona que no solamente se hizo religioso, sino que toma la religión como ocasión para humillar, para golpear a los demás. Un fanático es una persona que no solamente se ha llevado la religión a su corazón, pero ahora también juzga, se cree capaz de humillar a los demás, de tomar la Biblia para golpear al hermano, para golpear las ovejas. Un fanático es una persona que está
está ciega y además intenta darse esa importancia de decir que prácticamente Él es el único que va a entrar a los reinos celestiales, que Él y Dios son como los mejores amigos del mundo y que Él es el favorito de Dios. Un fanático no precisamente manifiesta paz y gozo y templanza y mansedumbre, todo lo contrario. Manifiesta es intranquilidad, no se goza con los demás, está constantemente criticando, es una persona que sigue a Dios como si fuese una camisa de fuerza y quiere meter a los demás en esa camisa de fuerza. Del paso de un fanático al creador de una secta hay un paso muy pequeño, porque son personas tremendamente convencidas de lo que dicen y se basan en estructuras falsas para crear una nueva dogma, una nueva creencia, y son personas tan convencidas de lo que dicen que terminan convenciendo y arrastran a muchos, lamentablemente, que empiezan por escuchar un mensaje que puede ser muy atractivo, ¿verdad? Son personas muy carismáticas, personas muy atrayentes, que terminan tomando la religión y convirtiéndolo en un fanatismo. ¿Jesucristo era fanático? No. ¿Jesucristo era religioso? Por supuesto que él seguía una creencia, una dogma. Él tiene, pero más que una creencia, una dogma, Jesucristo es un estilo de vida. Jesucristo no es una religión, es una relación con el Padre. Jesucristo nos muestra a un Dios totalmente verdadero, totalmente misericordioso, totalmente amoroso, perdonador, amante de la verdad, amante de todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Este es el Dios que Jesucristo nos muestra a través de su vida, desde que nace, desde que es prometido a nosotros como el Salvador de cada uno de nosotros, y así también nosotros nos mostramos perdonadores, misericordiosos, benignos. También debemos ser agradables para poder manifestar ese amor y que ese amor sea contagioso. El fanático no permite, no deja que otros se desarrollen, no deja que otros le superen, tiene miedo a que otros vayan por encima de él. El espiritual desarrolla de tal manera a los que están a su lado que todos pueden superarle, y eso le alegra, eso le contenta, porque como maestro se alegra de que otros también aprendan y que se acerquen al Padre y que den temas bíblicos. Una persona que está llena del Señor no solamente convence, sino que también refleja el rostro de Cristo, y esto hace que realmente pueda llevar a otros también a cumplir el propósito de sus vidas: conocer al Padre, tener una relación con Él, manifestar amor, que de su corazón broten ríos de agua viva. Entonces, cuidarnos mucho de la levadura de los gentiles, que son esas historias
viejas, esas historias que tratan de eh, hacernos personas fanáticas, hacernos personas tremendamente religiosas, eh, y manifestar más bien la espiritualidad. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Misericordia quiero y no sacrificios. El sacrificio era aquello que se hacía como creencia, como religión, como dogma, como fanatismo, de que si yo no llevaba el sacrificio, yo no iba a ser perdonado. Entonces la gente se centraba en comprar el sacrificio, que podía ser una paloma. Ahora los sacerdotes vivían de esto y por esto también enseñaban este tipo de cosas. Por de ahí que cuando Jesús perdonó pecados sin necesidad de hacer un sacrificio, pues evidentemente a ellos no les pareció mucho, porque ¿quién perdona pecados sin presentar sacrificios, sin presentar ofrenda? Y pues obviamente eso significaba el fin de un negocio muy lucrativo que se había estado gestando desde hacía cientos de años. El sacrificio implicaba meterse con la comida, con el negocio de los que estaban en autoridad en aquel momento, los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Y ellos no entendieron que lo importante es un corazón arrepentido y que el regalo de Dios es totalmente gratuito. Yo no puedo pagar la salvación. Simplemente no puedo. Si Dios no me lo hubiese regalado, si Dios no me lo hubiese dado como una herencia para que yo pudiese aceptarla y heredarla, yo no hubiese podido ni con todas las palomas de la tierra, ni con todos los carneros que hay sobre la faz de la existencia, yo puedo comprar mi salvación. La salvación se obtiene por un acto milagroso en el cual yo creo con todo mi corazón. Yo soy elegido por Dios para creer en Él. Así lo dice la Escritura. Mas no me escogieron ustedes a mí, sino que yo les escogí a ustedes. Ahora, ¿porque somos especiales? No. Dios dice que de lo vil y menospreciado de la tierra tomó Él para avergonzar a los sabios, para que fuésemos cabeza y no cola. Esto fue lo que Dios escogió. Ahora, puede ser que una persona que no haya sido eventualmente escogida pueda creer. Sí, por supuesto. Vemos, por ejemplo, el que estaba siendo crucificado a un lado del Señor Jesucristo. Posiblemente, si había ido a la iglesia, había ido muy poco. Si posiblemente nunca siguió al Señor Jesús, nunca pudo haber escuchado de Él toda su vida, porque estos eran pueblos muy pequeños, siguen siendo pueblos pequeños, y además los judíos se conocen entre ellos totalmente. O sea, ellos saben de quién usted es hijo, a qué tribu pertenece. Ellos tienen memoria de cada uno de las personas que nacen, y sus nombres y sus padres y quiénes fueron sus abuelos, y pueden rastrearse cada uno de ellos hasta Abraham. Pues han escrito, ellos siguen escribiendo la descendencia de cada uno de ellos constantemente. Entonces sí, muy probablemente este hombre había escuchado de Jesús. No sabemos si era judío, no sabemos si era griego, no sabemos si era romano, si era gentil,
no sabemos su procedencia, pero evidentemente no dio ningún tipo de fruto o no vivió ninguno de los propósitos mientras vivió. Fue en los últimos segundos donde pudo cumplir todas las cosas y ahí se cayeron las escamas de sus ojos. Él creyó en aquel que le estaba hablando desde la otra cruz. Yo estoy siendo crucificado aquí y Él me habla, está muriendo a mi lado y mi corazón logra ser lo suficientemente sensible para despertar y creer. Se quiebra mi corazón como una cáscara de huevo. Y caen esas vendas, ese engaño que yo había tenido durante tantos años, e inmediatamente logró creer. Y esto se da por ese milagro maravilloso que Dios nos revela a través de su corazón. Cuando ingresa la palabra a nosotros y podemos tener ese verdadero arrepentimiento, ese verdadero cambio. Ahí es cuando realmente el Espíritu Santo ha hecho el milagro y ahora podemos tener esa manifestación. Se da entonces la revelación, el poder creer como el que estaba al lado del Señor Jesucristo, y esto hace que nosotros podamos recibir el regalo de la salvación. El Señor Jesús le dice a este hombre: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el reino de mi Padre. Y así es como se puede dar el milagro de la salvación. No es comprándolo, no es adquiriendo, no es cayéndole bien al pastor. Yo no creo que a mí me caiga nadie mal, de verdad, no hay nadie que me caiga mal. Todos son ovejas de Cristo. Yo no estoy para juzgar a nadie y usted tampoco está para caerle bien a ningún pastor. Usted está para llevar su corazón a Jesucristo y que Él lo examine y que usted se lo presente. Usted como responsable de su propia vida. Y una vez que usted presenta su corazón, entonces Dios le dice a usted qué es lo que debe cambiar. Dios le dice a usted cómo Él ha limpiado todas las cosas con su preciosa sangre. Y usted se siente tan agradecido, tan amado, tan entendido, que usted empieza a manifestar los rasgos del Espíritu Santo. Usted empieza a tener un verdadero arrepentimiento. He ahí la diferencia entre una persona que es religiosa, una persona que es espiritual, una persona que logra dejar el fanatismo, y un fanático. Entonces, la pregunta del día de hoy: ¿cuál es la diferencia entre carnal, espiritual, religioso o fanático? Entonces, el religioso es aquel que hace una costumbre, que tiene por costumbre hacer algo y no sabe por qué lo hace, o puede ser que sepa por qué lo hace. Eso hace una persona religiosa. ¿Hay religiosos espirituales? Sí. Los religiosos espirituales somos todos aquellos que manifestamos los frutos del Espíritu y además tenemos la costumbre de orar, de buscarle, de bendecirle. Hay religiosos que no son espirituales, también. Hay personas que son religiosas, pero no tienen paz, ellos no tienen gozo, no tienen... Ahora, ¿hay religiosos no fanáticos? Sí, hay personas que son religiosas, van a misa, o van a la iglesia, o van al culto, o van al templo, y no tienen ningún tipo de fanatismo. O sea, lo hacen de una manera
normal y puede ser que sean muy espirituales y puede ser que no sean espirituales. Ahora, no está en mí ir y ver quién es espiritual, quién es fanático, quién no es mi propósito y no debería ser el suyo tampoco, andar juzgando a las personas. Si usted juzga, pues eso ya lo convierte en una persona no espiritual, porque el único que puede juzgar es Dios. El que lo lleva a usted a juzgar constantemente, pues es el engañador. Él es el que constantemente nos acusa delante de Dios Padre. Por eso debemos mantenernos irreprensibles, para que el acusador no tenga de qué acusarnos delante de Dios. Bien, vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre, te bendecimos, te glorificamos, Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros, que los rasgos de tu Espíritu Santo, que hagas reflejar tu rostro en cada uno de nosotros, como lo dice la Escritura y como lo dice esa bendición maravillosa que tú nos das en tu palabra. Que podamos ser imitadores de Cristo, así como Pablo nos enseña a imitarte en todas las cosas, a buscarte, a presentar nuestro corazón delante de ti. Y esta mañana eso es lo que queremos hacer, presentar nuestro corazón como fruto agradable, como sacrificio delante de tus manos, para que tú le des la forma que tú debes darle, de forma de que podemos reflejar esa paz que viene de ti, ese gozo que viene de tu presencia. Gracias, precioso Jesús, por amarnos, por tomarnos en cuenta, por elegirnos para creer y para poder llevar fruto y mucho fruto delante de ti. Para que se multiplique ese fruto, Señor, y otros también crean y quieran acercarse al Dios que perdona, al Dios que restaura, al Dios que nos sana completamente. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hoy estamos en Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3 y dice que es el día 196. Día 196 de nuestro devocional, de nuestra lectura bíblica. Ya vamos por el día 196 y pues nos alegra saber que vamos constantes en la lectura. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aquí hay otro término que es carnal, aparece acá en Primera de Corintios. Pablo le dice a los corintios que ellos todavía no manifiestan actos o un comportamiento espiritual, sino que manifiestan actos y comportamientos carnales. La carne es nuestro cuerpo, es todo aquello que siente hambre, sed, deseos sexuales, deseos de mentir, deseos de engañar, amor al dinero. Esos son los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne quiere seguir comiendo, la carne quiere hacerse ociosa, quiere seguir durmiendo constantemente, quiere dejar de trabajar o quiere trabajar para acumular dinero, para acumular chunches, acumular cosas, a veces ni siquiera por acumular, sino por ahorrar obsesivamente
y se vuelven obsesivos, fanáticos. También hay fanatismo, no solamente hay fanáticos religiosos, hay fanáticos deportivos, hay fanáticos, por eso el fanatismo le hace tanto daño a todo, porque el fanático es un obsesivo, el fanático es una persona que ha caído en necedad, es ciego, es necio, no tiene sabiduría, no tiene entendimiento. Por eso le pedimos a Dios que no nos deje caer en el fanatismo, no nos deje caer en la tentación de la carne. Y Pablo le habla a estos corintios y les ha dicho: ustedes se han vuelto obsesivos, carnales, fanáticos, seguidores de hombres, religiosos, dogmáticos, pero en ustedes no está el Espíritu todavía. No han podido desarrollar el Espíritu Santo que mora en ustedes. No ha crecido esa relación con Dios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Todavía no puede llegar la palabra como debería llegar, la palabra de Cristo. Como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿cuáles son los frutos de la carne? Vean que están los frutos del Espíritu y Pablo nos refiere a los frutos de la carne. Los frutos de la carne son celos, contiendas, distensiones, y sois carnales, y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, habitación del Padre, sus ovejas, su rebaño, su iglesia, su esposa, su pueblo, su era, su trigo, su rama. Cada uno de nosotros somos edificio, labranza de Dios. Nosotros solamente somos colaboradores, pero ustedes son la niña de sus ojos. Por eso debemos mirar al Padre. No podemos poner los ojos en el que colabora. Ciertamente el colaborador de Dios es un hombre que ha creído y que le ha entregado su vida a Dios. Y podemos estar agradecidos, pero yo no puedo decir yo soy de este pastor, o yo soy de esta iglesia, o yo pertenezco a este club, como si fuese una cosa exclusiva. No, cada uno de nosotros somos de Cristo. No le damos pleitesía a los hombres, porque los hombres, ¿qué son sino gusanos? Tierra que al polvo, del polvo fueron tomados y al polvo volverán. Pero si en mí hay algo digno, si en mí hay algo de su presencia, damos gloria a nuestro Dios Padre. Y eso lo digo por cada uno. Si tú tienes al Espíritu Santo,
glorifica a Dios. Síguele con todo tu corazón, refleja su rostro para que otros también le conozcan, y así tú también, que eres labranza, edificio de Dios, te vuelvas también una luz, un colaborador del Padre. No necesitas ser un pastor. Ahí en tu hogar tú debes ser un colaborador de Dios con tus hijos, con tus padres, con tus tíos, con tus tías, con tus nietos, con tus sobrinos. Refleja ese amor para que otros también quieran de lo que tú estás comiendo. Como cuando alguien hace ejercicio, una dieta y después se ve bien, entonces ya tiene cierta autoridad para hablar sobre ese tema porque se ha ejercitado. Así, cuando hemos ejercitado la fe, después tenemos autoridad para poder decirle: mire, cree, porque esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Me transformó, me quitó los pesos, me llevó a tener paz y gozo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quiénes son los que terminan poniendo otros fundamentos? Todos aquellos que se vuelven obsesivos, todos aquellos que se vuelven religiosos fanáticos. Esos son los que terminan escalando, terminan poniendo fundamentos que no son los correctos. Por eso les digo, el fanatismo del fanático religioso al sectario hay un paso muy pequeño. Ahí nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? De seguir a Cristo y no dogmas de hombres, que era lo que nos enseñaba el Señor Jesucristo. Cuídense de esa levadura de los fariseos, dogmas humanas, creencias humanas, que nada tienen que ver con lo que Dios establece y nos enseña. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno de ustedes destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso les decía al principio, nosotros no somos capaces, ni siquiera tenemos potestad para juzgarnos a nosotros mismos. Porque este templo, que no fue edificado por mí, este templo que fue edificado por el soplo de Dios, cuando Él sopla en la nariz de la estatua, ya hablamos acerca del soplo de Dios, que es la sangre, ese nefer que Dios da con su aliento, esa vida que está en nosotros, es el que crea desde el vientre de nuestras madres, porque así lo dice la Escritura. También mi embrión vieron tus ojos. Desde el vientre yo conocí al Padre y fui conocido por Él. Por eso es que este templo
es santo delante de Dios Padre. No porque yo sea perfecto, pero porque el santo habita en mí. Así lo dice la palabra de Dios. Vosotros sois templos de Dios, el cual sois vosotros. Por eso, si yo destruyo este templo, esta carne, este cuerpo, Él también me destruirá a mí. Porque yo no puedo juzgarme a mí mismo, yo no puedo destruir lo que Dios hizo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Cristo le pertenece a Dios, el Espíritu le pertenece al Padre, y nosotros somos de Cristo. Qué hermosa escritura, qué hermosa palabra. Nosotros somos templo y le pertenecemos a Cristo Jesús. Por eso no nos juzguemos entre nosotros. Amémonos, porque cada uno de nosotros es pertenencia de Dios. Y es igual que un padre cuando le aman los hijos. Pues a través de que le amen los hijos, ahorita mis hijas están en la casa de su prima. Se han ido desde hace ya varios días y yo sé que la tía Jenny los ama muchísimo y uno se siente amado cuando le aman los hijos. Así también Dios Padre, nosotros llegamos al corazón de Dios Padre a través del corazón de Jesucristo. Cuando nosotros amamos a Jesús, amamos también al Padre y le demostramos amor al Padre a través de amar al Hijo y de hacer las cosas que el Hijo nos enseña a través de su palabra. Padre, te bendecimos, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Señor Jesús, que sigas enseñándonos, que sigas formándonos, que des tus palabras a cada uno de nosotros y no te canses, Padre, de creer en una humanidad que tanto te necesitamos, tanto necesitamos acercarnos a ti. Hoy bendecimos tu presencia en cada uno de nosotros y te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti para conocerte, amarte, entregarte nuestra admiración y seguirte, Señor, como te siguieron los apóstoles en aquel día. Te bendecimos, te damos gracias, te pedimos que te quedes con nosotros, no solamente hoy, sino todos los días de nuestras vidas. Bendigo a cada persona que se ha conectado y que está aquí con nosotros a través de esta pantalla, a través de estos canales, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga y que tengan esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén y amén. Que el Señor me les prospere todos los días en el nombre de Jesús.